Hola, ¿qué tal amigos de La Ruta? Hoy es nuestro sexto episodio. Tenemos un gran invitado. Él es Andrés Zambrano, el dueño de Acrílicos del Stop y Acri Polarizados, un hombre que ha emprendido hace más de 10 años y es un gran trabajador de nuestra ciudad. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es contento de estar aquí con ustedes, La Ruta. No, nosotros contentos de que tú estés acá y podamos contar esa historia y ese emprendimiento que vos empezaste hace 10 años. Bueno, Andrés, cuéntanos para nuestra audiencia, ¿cómo arranca ese sueño o esa idea de querer emprender y entrar al mundo del acrílico? Todo empieza desde muy niño, pues que yo veía que me esforzaba demasiado para otras personas y pues no tenía a cambio lo que yo quería recibir. Digamos que a veces uno trabaja muy duro para otra persona, pero no se ve reflejado en el dinero, ¿cierto? Y vemos que si nosotros lo hacemos por fuera, podemos llegar a tener un poquito más de ganancias. Lo duro ahí es uno lanzarse a ese sueño sin saber si puede dar resultados, porque el sueldo lo tenemos fijo. Pero si usted se lanza a emprender, puede que le vaya bien, puede que le vaya mal. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo entras al mundo de los acrílicos? Cuéntame eso. Pues la verdad, yo en mi vida me imaginé que yo fuera a trabajar con acrílicos. Yo nunca pensé que fuera a trabajar acrílicos, es más, ni sabía que era acrílicos. Y pues yo un día yo estaba en mi casa y llegó un muy buen amigo mío y me dijo que si quería trabajar. Y pues yo le dije, pues sí, vamos a trabajar, vamos a darle. Y pues así fue que empezó. ¿Y de dónde arrancas? ¿Él te llevó a una empresa? ¿Cómo fue? Pues él es el cuñado del dueño de una empresa muy grande acá en el Quindío. Y pues me insistió tanto, pues la verdad, yo por eso quise ir, la verdad. Cuando empecé a trabajar y vi que la empresa era grande, vi que, pues, mejor dicho, ya cambié el chip. Yo quería cambiar mi chip, yo quería ser pues diferente ya en la vida, pues yo ya, pues uno joven, uno ya pues, ¿Cuántos años tenías? En ese momento, ¿cuántos años tenías? yo tenía 19 años, 18 años, 19 años. ¿Tú saliste del colegio, estudiaste en la universidad algo? No, yo solo estudié hasta el 11. Solo hasta 11 y empezaste a camellar apenas saliste. No, no, yo salí al 11 y empecé a montar pues, bicicleta, yo montaba era bicicleta, montaba mucho BMX. ¿Sí? Sí, ¿Querías de pronto incursionar en eso y como deportista o algo así? pues la verdad, yo en ese tiempo era el mejor. Yo para mí, yo me sentía que yo era el mejor. Era muy conocido, era muy, para todo me llamaban, para un evento, iban a hacer un show y a mí me llamaban. Y pues, mejor dicho, ese era, yo pensé que ese era, iba a ser mi futuro, de montar BMX para toda la vida. Y justo en ese momento, mientras tú estás con lo del BMX, entra este amigo tuyo y te dice que para trabajar. Claro, yo estaba en mi casa, cuando él llegó, yo estaba arreglando mi cicla. Cuando él llegó y me dijo, no, pues, venga, usted que monta cicla, solo monta cicla porque no va y trabaja conmigo. De igual manera, yo como soy tan buen amigo de él, pues en ese tiempo era tan buen amigo de él me invitaba, yo iba, es que yo ya había ido allá, pero yo iba, pero por él, o yo lo esperaba, pero cosas así, pero que yo hubiera sabido que él trabajaba pues los acrílicos y que era el acrílico, él nunca me explicaba nada de eso. Pues también me dio fue la curiosidad de tanto insistirme de que yo saliera pues de mi zona de confort, que era montar BMX. Es, Y bueno, y tú entras a trabajar. Entras a trabajar. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque tú no sabías absolutamente nada de acrílicos, ni habías estudiado nada de nada. acrílicos, y te ponen a trabajar en eso. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién te dio inducción? ¿Cómo fue eso? Todo empezó fue con él. Pues yo madrugué y ya empecé a trabajar con él, pues con ánimos, con todo, pues también para no quedar mal, pues con el cuñado de él, porque pues él me llevó y todo, entonces yo empecé a trabajar fuertemente, empecé a conocer, él me empezó a enseñar, el cuñado de él me empezó a enseñar mucho y prácticamente yo era el torero, digámoslo así, como dicen por ahí, el torero. Yo era el que hacía todo, yo era el domicilio, yo era el que cortaba el acrílico, yo era el que moldeaba el acrílico, yo era el que iba y compraba la lámina, el que hacía, mejor dicho, todo en la empresa, las cosas que puede hacer, pues, digámoslo así, como se me olvidó, Como sí, el todero, el todero. sí, digámoslo, como el torero. Entonces yo era el torero de la empresa. Y Andrés, venga y hágame un favor acá, Andrés, hágame otro favor acá. Entonces, yo trabajé allá 3 años. Entonces, claro, eso fue lo que me ayudó pues, a aprender y a enfocarme, a cogerle como amor a mi profesión. ¿En qué punto?
pasa eso? ¿En qué punto de estar trabajando en ese momento te das cuenta de que eres talentoso para eso, de que es algo que tú puedes hacer toda tu vida o enfocarte en mejorar en ese sentido? ¿Cuándo te sentaste y tú dijiste, no, a eso es en lo que yo me voy a dedicar? Pues vale, voy a ser sincero, yo al principio no pensaba que ese iba a ser mi futuro, porque igual manera yo hacía tantas cosas que nunca, pues, nunca puse como mi camino y nunca dije, esto es un arte, esto me puedo sobrevivir con esto. No, yo lo tomaba como el trabajo de cumplir por el amigo o el trabajo del primer trabajo, el trabajo mío, el primer trabajo mío. Entonces eso era lo que, por eso era que yo no daba como ese paso o de pronto pensar en ser independiente, ser una persona o ser un empresario. No, nunca pensé eso, nunca pues tuve la decisión así de salir ¿cómo le digo? Como no o sea, independizarme, no depender del sueldo que ellos me pagaban, ¿me hago entender? Pero yo ya llegué a un momento de que hacía muchos daños, eso sí, yo hacía demasiados daños. Yo era el que, cuando cortaba la lámina, yo era el que hacía el daño. Eso sí, yo hacía un daño, yo iba a cortar el acrílico, ahí mismo, ¡pah!, se partía la lámina. Y yo, bueno, apunten la lámina, háganle, no hay problema. Yo pagaba todo. Los daños te tocaba pagarlos. Los daños me tocaba pagarlos a mí, claro. Todos los daños. Si yo hacía un daño en una lámina, de una me la anotaba. ¿Cuál fue el más grave que tú digas, ese día me tocó pagar casi que todo mi sueldo? No, todo mi sueldo. Yo ese día pagué todo mi sueldo. Una lámina de 10 pulgadas, lámina de 10 milímetros. Es una lámina gruesísima. Es más, ese día yo estaba cortándolo, yo me acuerdo tanto. Yo ese día estaba cortándolo para la cancha de baloncesto del San José. Y yo estaba cortando la lámina. Cuando yo la voy a partir, la lámina se va por un lado. Ahí, ya cuando yo vi que se partió por un lado, yo no, ahí quedó sueldito. Ahí ya no hay nada. Ahí ya no hay nada. Y te tocó pagarla completita. Claro, todo completito. Como trabajador, ¿qué fue lo que más difícil te ha tocado? Que tú digas, me han tocado cosas difíciles, pero esto fue duro Pero desde el principio en todo. en todo. Cuando me robaron. Eso fue lo más duro que a mí me ha tocado. Cuando me robaron. ¿Qué te robaron? Pues la verdad, yo había hecho unos créditos para empezar este año fuerte. Unas láminas, unas farolas, unos stops nuevos, yo había pedido en diciembre. Yo llené la bodega, yo la llené full. Yo dije, no, pues este año vamos a empezarla con toda. Pero pues uno estar en la casa y al otro día usted madrugar y llegar y llamarlo y decirle a uno, la bodega está vacía. No, güey, eso es lo más duro que me ha dado a mí. De resto, para adelante. Te llamaron y te dijeron, aquí no hay nada. No, Andrés, nos robaron. Eso fue lo más duro que me ha pasado. ¿Cuánto perdiste ese día? No, la verdad, pues haciendo cuentas en físico, a lo que me salen a mí las farolas y todo, daba por ahí 40 millones de pesos. Fue un golpe bastante duro. Sí, fue duro para mí. Pero digamos que son cosas que le pone Dios en el camino a uno para poder fortalecerse, ¿no? Y las personas que te hicieron ese daño van a ver cómo vos superas y creces ese obstáculo que te pusieron en el camino. Son cosas difíciles de superar, pero digamos que los negocios se presta a eso, ¿no? Cuando uno hace negocios y es es un empresario, hay muchas veces que vamos a perder. Porque en los negocios es así, o se gana a veces O se pierde. y a veces se pierde. Eso Sí, es como la señor. vida. Bueno, ¿y cuándo sales de trabajar allá donde te enseñaron a manejar el acrílico? Yo trabajé allá 3 años y medio, casi 4 años trabajé allá. Pero ahí es donde llegaba el cuento que yo les iba a contar. Eso de ser el torero no es malo, no es que sea malo del todo. Lo bueno del torero es que usted aprende de todo. Entonces, al aprender de todo, yo empecé a sentir que los mismos daños también, claro, me cobraban las láminas, me cobraban todo. Yo dije, si a mí me dan la posibilidad o me dan la confianza de cortar una lámina tan costosa y hago daños y todavía siguen confiando en mí, ¿yo por qué no puedo mejorar? Yo dije, no,
esos daños ya no pueden ser, los daños ya, yo tengo que mejorar, yo tengo que ya no hacer daños, tengo que antes enfocarme y ya meterme en el cuento, digámoslo así, como ya meterme en el rol de las farolas, de los stops, de los acrílicos, en el rol que yo ya estoy trabajando, o sea, yo ya tengo que poner los pies en la tierra de que yo ya soy un trabajador. Yo ya no soy el muchacho que monta cicla, que está en la casa todo el día, que no hace nada, no, que yo ya soy un trabajador y que trabajo en una empresa y así como la empresa está confiando en mí, yo tengo que responder como siendo un buen trabajador y haciendo los trabajos bien, Y con responsabilidad, ¿no? con la responsabilidad, claro que sí. Porque venías de BMX, del relajo, de la calle. De no hacer nada, de estar en la casa, de que si era lunes, para mí un lunes era normal. Para mí un lunes era como si fuera un domingo. Yo a veces, es más, en estos tiempos yo a veces digo eso. Yo antes un lunes, para mí un lunes era normal. ¿En qué sentido? De que no, pues voy a ir a montar cicla y ya. No es como un lunes que voy a empezar a trabajar, no, un lunes voy a empezar es con toda porque van a llegar, es una historia nueva, una semana nueva, es una aventura nueva, vamos Hay a ver qué va a suceder. proyectos, ventas, tenemos que llegar a metas, digamos que mensuales de venta de todo el trabajo. Tú trabajabas haciendo otras cosas, no tenía nada que ver con los stops de vehículos, ¿cierto? Tú empiezas con el acrílico y no tenía nada que ver con los stops. No, ahí es donde está el punto. ¿De qué? De que yo analizando toda mi vida es un círculo. De que desde donde empezó va a terminar. ¿Por qué? Porque los acrílicos son lo que representan las farolas y los estos. ¿Por qué? Porque ellos están fabricados de acrílicos y los acrílicos son acetatos, o hay acetatos. Acetatos también es como decir el acrílico. Entonces, claro, si yo trabajo acrílico, puedo trabajar las farolas o los stops, o sea, reparar las farolas y los stops. Entonces, por eso es que ahí es donde yo les iba a contar de lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? De que a pesar de tantos daños, bueno, yo me centré, yo seguí enfocado en lo que quería hacer. Claro, entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no, yo debo mejorar. En la casa yo decía, bueno, una lámina mide 1,25 por 2,45, una lámina mide 1,25 por 1,80. Yo necesito saber cómo voy a hacer los cortes para que no haya un desperdicio. Lo estoy diciendo como, como acordándome o mejorando como yo mismo y para la empresa y para como yo como persona. Entonces, claro, yo empecé a hacer trabajos que me colocaban a hacer y yo los hacía súper bien. Hasta ya empecé, ya cambió fue el rol. Ahí ya empezó fue a Andrés, venga, me hace un trabajo, lo felicito, Andrés, quedó muy bien. Pues, digámoslo así, a mí me dicen Frutiño. Y pues siempre me han dicho es Frutiño y pues no sé, yo he tratado de cambiar eso, pero no he podido. Entonces me decían Frutiño esto, Frutiño esto, Frutiño esto, entonces ahí quedó Frutiño. Entonces el patrón, pues el cuñado de mi amigo, él ya, como yo era el torero, entonces él me ponía los tratos, todos quedaban excelentes. Yo enfocado en él. Yo ya hacía un desperdicio, yo ya hacía el corte de la lámina. Es que llegó a tal momento de que iban a hacer un despiece de una lámina o cómo cortar la lámina y me llamaban a mí, Brutiño o Andrés, ¿cómo puedo hacer este corte para que haya un buen desperdicio, no se desperdicie tanto la lámina, que no se desperdicie tanto dinero, porque la lámina es dinero. Imagínense, yo de pasar a ser el malo, el El mal malo, el que hacía los trabajador, los daños, daños, todo. te enfocaste y pasaste a ser hasta el que asesoraba al jefe para que no desperdiciara tanto producto. Y hasta cuando, por ejemplo, ingresaban a alguien nuevo, entonces ahí mismo, Frutiño, hágame un favor, o Andrés, hágame un favor, entró nuevo tal persona, X persona. Me hace un favor, démele la asesoría, cómo cómo debe cortar la lámina, cómo debe de, de manejar las herramientas que se usa pues en el trabajo. Bueno, si tú ya eras una persona importante en la empresa, si tú ya llevabas tantos años trabajando, ¿por qué sales de eso? ¿Por qué sales de un sueldo fijo, de la responsabilidad? Y digamos que ya eras casi la mano derecha de una persona que te estaba pagando. ¿Por qué entonces tomas la decisión de salir y emprender?
hay dos factores ahí, hay dos cosas que pasan. Una, yo hacía tantas cosas que de verdad que el salario que me pagaban ya no era justo, porque yo hacía tantas cosas, que yo hacía demasiadas cosas, porque como era el torero, yo hasta lavar la camioneta, el jefe me decía, lave la camioneta, y yo le iba a lavar la camioneta. Sí. Sí, yo no, Tú estabas cortando ahí, de pronto te decía, venga, hey, por favor, va a lavar la camioneta, ya listo, ya voy para allá a lavar la camioneta. y la lavabas. Yo llegaba enfocado, Lo que tocara hacer. lo que me tocara hacer, lo que me tocara hacer. Si él me llegaba y me decía, estaban construyendo un ejemplo, un tiempo, pues él empezó a mejorar la empresa, entonces él construyó el tercer piso. Ahí mismo, Andrés, póngase las botas que vamos para arriba, claro. A bolear mezcla, mijo, hágale, a bolear mezcla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decides salirte de Claro, allá? entonces el primer factor es eso. Primero, pues en lo económico, ¿en qué sentido? De que yo hacía tantas cosas, eran tantas las cosas, de que pues el salario. Entonces yo le decía a él, vea, yo hago muchas cosas, mire que yo he mejorado, mire todo, mire eso. Y le digo, no, pues que en estos momentos no puedo pagarle, no puedo pagarle más, o no puedo pagarle un poquito más de su sueldo, cosas así. Y yo viendo que trabajando fuertemente y me dice que no puede subir el sueldo cuando compran la máquina láser, comprando casas, comprando... ¿Cómo es posible de que él ve que yo estoy enfocado, quiero mejorar y todo, y sigo en las mismas? No, pues eso fue la primera opción que Yo diría quise. que tocas un punto muy importante. Y esto es para los emprendedores y las personas que tienen empresas. El equipo de una empresa es un equipo de valor. Y yo sé que a veces como empresarios es difícil dar ese valor e incrementarle el sueldo a una persona o digamos que generarle más dinero, porque obviamente son gastos que se suman. Pero es importante darle ese valor a los empleados y cuando alguien se merece un crecimiento en su sueldo, una recompensa o un bono por el trabajo que está haciendo, debemos dejar de ser un poquito enfocados en las cuentas y poder recompensar ese trabajo duro porque tú como me cuentas estabas haciendo un trabajo muy duro y hay muchas empresas que a veces no valoran ese trabajo y los empleados se salen precisamente por lo mismo. Sí, pues en ese tiempo, pues que era tanta la responsabilidad, tantas cosas que hacía, que yo llegué a esa decisión. Pero, por ejemplo, ahorita en este tiempo, mi pensar de una, claro, si usted no incentiva a la persona, pues obvio, yo cómo no va a estar ahí. Pero imagínese que yo tomé esa decisión siendo tan joven y no teniendo o sea, no teniendo tanta idea de, ¿cómo le digo? Como de que había o sea, otras cosas, como por ejemplo ser un comerciante. Un emprendedor y montar su propia empresa. Entonces te sales, tomas la decisión firme. No, ese es el primer motivo, o sea, ese es el primer motivo de que tantas cosas, o sea, eran muchas las cosas y no poca paga. Y el segundo, cambió la relación con el compañero de trabajo, con mi amigo. El amigo que te había recomendado, que te había insistido de que fueras a trabajar allá. Sí, claro, porque ya eran tantas las cosas que hacía que... Y él empezaba a mandarme, entonces él haga esto, haga esto, haga esto. Entonces él se volvió como el jefe mío. Entonces él me decía a mí las cosas, entonces haga esto, entonces yo le decía, no, hagámoslo así, entonces no, hágalo así, entonces ya, entonces ¿qué hubo ahí? Hubo una confusión de amistad con el trabajo, de la vida laboral o de la amistad. Entonces, claro, entonces era más los enfrentamientos, me enojaba y como, pues la verdad siempre he sido yo un poquito como muy explosivo, eso lo debo de cambiar. Entonces empecé a ser muy chocante con él, a pelear mucho con él. Entonces debido a tantas esas peleas, yo no, ya no quiero. Es más, yo cuando iba a salir de la empresa, yo no pensé, yo no dije, no, voy a salir y voy a ser independiente, voy a hacer eso. No, yo dije, no, voy a salir y voy a buscar trabajo, voy a buscar un trabajo. De igual manera, yo empecé a aprender de que el acrílico, como lo digo, abre muchas puertas, muchas oportunidades. Entonces yo dije, no, pues yo tengo mucha oportunidad. Y créame que usted, si usted sabe manejar o sabe trabajar el acrílico, usted puede irse para donde sea y tiene trabajo. Porque yo aprendí que esto es un arte de que diario se va a usar. Es más, en ese tiempo había mucho
muchos avisos era en neón, de esos de neón. Usted veía que era neón, a todo era avisos de neón, avisos de neón. Entonces lo que nosotros hacíamos en acrílico eran tejas, no sé si usted sabe qué son las tejas son lo que van las puertas, que le ponen un pedazo de acrílico para que cuando llueva uno pueda bajar el vidrio. Eso se llaman tejas, eso le dicen tejas. Eso era lo que más hacían. Y también hacían avisos en acrílico. Pero lo que también movía la empresa, lo que movía la empresa era neón. Y así, ¿y a dónde colocaban el neón? Lo tenían que colocar en una superficie y la superficie era el acrílico. O sea, todo tenía que ver con acrílico. Todo tenía que ver con acrílico. ¿Cómo conectas eso de los avisos, de las tejas y todo eso en la idea de stops? Pues la vida. ¿Qué sentido la vida? Yo me salgo de allá, normal. Salgo de allá, yo digo, voy a buscar trabajo, me voy para mi casa. Yo duré, yo duré por ahí unos 3 días sin trabajo. Cuando yo me salí de trabajo, yo me fui para la casa normal. Cuando a los 3 días me llamaron. Con el señor Andrés, yo sí señor, con el señor Andrés. Ah, es que nosotros lo llamamos de una empresa que trabaja con farolas, con acrílicos, farolas y stops. Entonces yo le digo, ah, listo, sí, yo no estoy trabajando. Entonces el señor me dice que si podía madrugar al otro día. Yo le dije, no puedo porque era un jueves. Yo le dije, no, yo voy el lunes. Él dijo, ah, listo, no hay problema. Y yo dije, no, pues voy a ir. Resulta que en la empresa que me llamaron, esa empresa yo le hacía los domicilios. O sea, en la empresa grande donde yo trabajaba, yo iba y le hacía los domicilios. Andrés, haga un favor, vaya una lámina de acrílico a tal local. O sea, la empresa que me llamó para contratar. Pues claro, pues yo me aterré, yo dije, mira, necesitan a alguien que trabaje acrílico. Entonces, yo también les hice esa pregunta a ellos, la que usted me hizo. Pero yo sé trabajar solo el acrílico. Yo no sé hacer farolas. Ellos me dijeron, no hay problema, venga el lunes. O sea, él me dio más, o sea, me dio no sé, yo dije, yo quiero ir a ver, vamos a ver. De igual manera, yo pues, vengo de trabajar, vengo de hacer de todo, pues vamos a ver, vamos para adelante. Entonces yo ya el lunes madrugué, llegó la empresa, yo veo la empresa, yo llegaba solo a un punto de que la empresa, yo llegaba y llegaba con la lámina y le entregaba la lámina, me firmaban y yo me volví. Entonces yo ya entré, o sea, yo ya entré más adentro de lo que yo conocía, del taller de donde me llamaba, digámoslo como de empresa, de a donde yo llegaba. Yo entro, yo entro. Y me empiezan a mostrar todo, me empiezan a mostrar el acrílicos, ya empecé a unir, que los acrílicos va con los farolas y los estos. Entonces, claro, ella me decía, el acrílico que ustedes nos venden es para esto, hacemos esto, y ahí fue cuando empezó todo. ¿Cuánto duras ahí? Yo ahí duro 4 años, 3 años, sí, casi 4 años. ¿Cuándo tomas la decisión, después de estar trabajando 3 años ya con los stops en la otra empresa, de abrir tu propio negocio? ¿Cómo llega a esa idea? ¿De dónde sale el capital? Porque uno a veces trabajando de sueldo, pues no ahorra, ni tiene un capital como para decir, no, tengo 20, 30 millones para montar un negocio, no. Entonces, ¿cómo sale eso? ¿Cómo sale esa idea, ese sueño? Cuando, cuando yo llego a la empresa que me estaba contratando, yo dije, no, pues vamos a empezar o sea, los acrílicos, pero voy a empezar algo nuevo. Sí, yo empecé a trabajar enfocado, duro. Yo hacía los farolas, yo hacía los estos, todo. Pero ¿qué pasaba? Ellos me pagaban, no digamos que el mismo sueldo que me pagaba la empresa, no. Me pagaban mucho menos. Pero yo dije, me gustó, a mí me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque yo ya no era torero, sino que yo ya hacía una o dos cosas y como lo hacía tan bien, entonces me gustaba porque quedaban bien y lo hacía bien. Pero ¿qué pasaba? Otra vez lo monetario. Llegaba y pasaba los 15 días y tenían que pagarme mi sueldo, me quedaban hasta debiendo. Me decía, no, Andrés, mírate que no podemos reunir para el sueldo. Y yo, bueno, hágale, listo, no hay problema. Y mire todo lo que aguanté. Entonces, claro, eso me llevó ya a tomar como esa decisión de no, pues si yo estoy trabajando, yo estoy, digámoslo así, estoy entrando dinero a la empresa, ¿por qué no me pueden pagar a mí si yo estoy entrando? También, o sea, está Mereces una entrando, parte. claro, O también me sea, en pueden las dos pagar. empresas, digamos que
tuviste algo muy importante y fueron dos empresas que te formaron profesionalmente, te enseñaron un arte y aprendiste demasiado de eso. Y aunque digamos que te explotaron, pues porque te tocó trabajar mucho y te recibías muy poco, pues tú aprendiste de todo eso. Pero esa decisión que tú tomas de salir y emprender y tomar y hacer y formar tu propio negocio es una decisión que es muy difícil para todos, para todas las personas. Porque lo fácil sería salir de trabajar y buscar otro empleo en el que paguen más y hayan mejores oportunidades, pero casi que nunca pensamos en montar nuestro propio negocio. Entonces, ¿cómo llega Andrés a eso, a salirse de ese trabajo y decir, no, voy a montar mi propio negocio y yo mismo voy a generar mi propio dinero? Listo, yo estoy trabajando con ellos y veo que no hay paga. O sea, sí hay paga, pero no me pagan completamente. Yo me retiro, yo digo, no quiero trabajar más. Yo me fui para la casa, no quise trabajar más, duré como 15 días en la casa. Después de esos 3 años, yo duré como 15 días en la casa. Eh, yo me doy cuenta que en la empresa donde yo trabajaba, la mano derecha del cuñado de mi amigo se salió. Yo me doy cuenta que el hombre montaba un local por Corbones. No sé si lo nombro o qué, no sé si lo nombro. Por Corbones, monta un local por Corbones, es muy cerca de mi casa. Entonces yo digo, voy a ir donde él. Entonces yo me voy y el muchacho se llama Fabián. Y muy agradecido con él, la verdad. Yo nunca se lo he dicho, pero yo vivo muy agradecido con él. Eh, yo le dije a Fabián, Fabián, ¿qué opina usted, pues de pronto, yo hacer estos, porque él hacía era farola, él hacía era avisos. Él hacía era avisos porque él venía de la mano derecha casi toda la vida De la empresa. de la empresa. Y él sabía era hacer era avisos. Entonces, claro, yo en mi casa esos 15 días, yo en mi casa esos 15 días estuve pensando, ¿qué me voy a poner a hacer? Pues ya sé cosas, ya sé muchas cosas. Eh, no, ahí fue cuando me di cuenta de lo de Fabián, entonces yo dije, no, voy a hablar con él y pues yo hago los gestos, yo sé que él hace solo es avisos y que me alquile como un espaciecito. Claro, entonces yo me voy para donde él. Pues al principio, pues yo vi que él dudó un poquito. Él dudó un poquito, ¿por qué? Porque viene un muchacho joven que él me conoce, pues me conocía de allá, veía que yo me enojaba mucho con Cristian. Cristian es el cuñado de la empresa, y ve que yo soy, o sea, que yo soy una persona muy, como muy explosiva. Entonces, claro, él dudaba mucho, o al principio él dudó mucho, porque, ¿por qué? Porque yo era como de lo que como yo dijera, o sea, ¿en qué sentido? De que yo voy a hacer esto así, entonces así tiene que ser, entonces yo me enojaba, ¿me entiendes? Entonces él daba como ese miedo de dejar entrar al sueño de él, o sea, el sueño de qué, de la empresa que él montó, digámoslo, la microempresa que él montó cuando se salió de allá. Entonces, claro, duró como una semana y él me llamó y me dijo, no, hágale, vamos a trabajar. Pero cuando yo voy, él llega y me dice, no, vamos a trabajar a porcentaje. Y usted sabe que un porcentaje es de todo lo que entra. De igual manera, cuando empecé, no es que, uy, no, hubo clientes, no, la verdad, Poquitos, poquitos. poquitos. Le digo la verdad, a la semana, por ahí 3 clientes, no más. Y tú ganabas era de lo que hicieras, no tenías un sueldo ni nada. No tenía un sueldo. Entonces, cuando yo me fui para allá, yo no pensé, yo no sentí como ese miedo, yo no sentí, o sea, no pensé, no pensaba en más o sea, no pensaba en el futuro, yo solo pensaba en el cada día. En cada día que he sentido ir a trabajar a donde él y hacer, digámoslo así, hacer solo como lo del diario. Porque tú necesitabas para el día, o sea, Claro, lo que yo necesitaba es lo que yo ya estaba cubrir acostumbrado. gastos y Yo ya. me senté y yo dije, bueno, listo, yo me gano tanto, y entonces yo llego y lo dividí por los, pongámosle los 30 días del mes, saquemos los domingos. El sábado trabajaba todo, entonces yo lo dividí, bueno. Y habían días que no hacía nada, pero yo decía, pues con un día compenso el otro. Entonces empiezo yo a seguir yendo, empiezo a ir muy puntual, empiezo a ir temprano, ¿por qué? Porque vuelvo otra vez desde el pasado, de que trabajé en la empresa,
como era torero, entonces yo madrugaba, yo era el que todo, mejor dicho. Entonces eso me ayudó a hacer, a madrugar, a ser constante. Entonces yo era muy constante. Entonces Fabián empezó a ver que yo era muy constante. Entonces yo ya, imagínense que él era el que abría el local y yo, no, y se cambiaron los papeles. Yo ya era el que abría el local. O sea, yo era el que abría el local, el que permanecía en el local. Entonces ya empezó a mejorar todo. ¿En qué sentido? Claro, porque la gente ya veía, era la cara mía, o sea, era la cara mía, no el nombre mío, sino la cara mía, porque yo era el que estaba frente al local de él. O sea, no es que fuera mi local, sino que yo estaba ahí pendiente y siempre abría y siempre estaba. Si llegaban, yo los atendía y si eran para donde él, hágale bien pueda, atiéndalo. Entonces él vio que yo sí le estaba sirviendo y que si yo había cambiado en el sentido de ser tan enojón o que me enojaba o que me ponía bravo, que no. Entonces él vio que sí podía conmigo. Entonces yo le planteé algo a él. Yo le dije que mejor le ayudaba con el arriendo. O sea, ¿en qué sentido? Que un ejemplo, el arriendo vale tanta plata, entonces yo le voy a ayudar con una parte. Y ya tú trabajabas y las ganancias eran tuyas, pero tú colaborabas con los gastos. Claro, entonces yo ya hacía mis trabajos y yo ya sabía que pasaba la semana o pasaba el mes, entonces yo llegaba y le daba plata a él, me hago entender, entonces yo ya pagaba, digámoslo así, como por mitad, digámoslo así, porque yo le ayudaba con todo. Entonces, claro, al ver yo eso, yo vi que empezó a mejorar. ¿En qué sentido? Mejorar en la forma económica y también en los clientes. Entonces los clientes ya llegaban y me preguntaban, era a mí. Vean, ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Frutiño? ¿Dónde está? Entonces yo, no, pues sí, acá estoy, vamos a trabajar. Entonces yo empecé a ver que mejoraba, mejoraba. Yo quería mejorar, de verdad. Yo empecé, me entró una cosa, me entró algo que vas a mejorar, yo quiero mejorar, yo quiero mejorar. Yo le dije a él, yo quiero hacer un crédito, pero como es un muchacho joven, solo trabajé en la empresa de no tengo vida crediticia, no tengo nada, pues ¿cómo me lo van a hacer? Entonces yo le dije a él, Fabián, usted tiene forma de que hagamos un préstamo para yo comprar varias herramientas, varias cosas que yo necesito. Entonces él llegó y me dijo a mí, eh, usted tiene un sueño ya. Yo le dije, sí, la verdad, yo tengo ya un sueño. ¿En qué sentido? De mejorar. Yo también tengo mi sueño. Y mi sueño es esto. Es mi local, este local es. Entonces, alimente el sueño suyo y no alimente el mío. Porque yo alimento el mío y usted alimenta el suyo. ¿Sí o no? Entonces, claro, entonces esa fue, mejor dicho, esa fue como si me hubieran dicho, mejor dicho, Andrés, usted ya, mejor dicho, usted ya tiene que soltarse, ya tiene que liberarse. Cuando él me dijo eso, yo, listo, no hay problema, claro, usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque yo aprendí en todo lo que había pasado de bajarle, no enojarme, no, porque yo como iba a ser grosero con él sabiendo que yo tenía que ser agradecido con él. Si él me dijo a mí esas palabras es porque de verdad era el sueño de él. Es que usted se pone a mirar y era el sueño de él, no el mío. Yo tenía que alimentar mi sueño, no el sueño de él. Pero usted se pone a analizar y yo alimentaba el sueño de él también. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque era mi cara, pero no era mi nombre. Entonces ahí, desde ese día, todo empezó a cambiar. Yo duré 2 años con él. Como año y medio duré con él. Entonces, claro, entonces ya todo empezó a cambiar. Pero digamos que en esos 2 años tú ya tenías un emprendimiento porque ya no eras un trabajador, un asalariado, sino que ya tenías que generar, cumplir con responsabilidades porque tenías que pagar la mitad de los gastos y todo el trabajo pues empezaba a tener un sentido, ¿no? De empresario. Entonces ahí sales de trabajar con el hombre, con Fabián, y ya montas solo tu propio negocio, solo el negocio de Andrés. No, ahí es donde ya llega el momento que usted quería escuchar. Las cosas y qué es lo que pasa. Como todo, como toda persona que empieza, ahí es donde ya me empezó el miedo. El miedo de pagar un arriendo, el miedo de pagar la luz, el agua, servicios, el miedo de que la persona no llegaran clientes, el miedo de cómo yo voy a sobrevivir.
Ahí es donde ya empieza todo. Ahí es el momento. ¿En qué sentido? En el miedo, porque ese es el miedo de nosotros. El miedo como usted, como de otras personas, como de todos. Que, ay, no, sí, yo, como lo decía usted, yo dependo desde del sueldo. Pero ¿qué? Si yo ya no tengo sueldo, entonces, si yo no trabajo, entonces no hay dinero. Claro, entonces ahí es donde empieza el miedo. Yo no dormía, yo era, no, yo era, mejor dicho, nunca me había sentido como me sentía ahí. En ese momento de que ya, cuando yo me voy a ir de donde Fabián, yo me sentí, mejor dicho, con miedo. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Miedo de todo, de que no voy a poder, el miedo de que no voy a ser capaz, el miedo el miedo de no triunfar. Del fracaso. Fracaso, sí, señor. ¿Y qué pasa? Claro, entonces ahí es donde llega el cuento. Llego yo, joven, irresponsable, mal geniado, mejor dicho, todo lo negativo. Yo estoy en mi casa y me siento y estoy solo y me pongo a revisar qué he cambiado. Y veo que he cambiado el mal genio, que lo bajé mucho. Veo que soy responsable, que me volví una persona súper responsable. Mejor dicho, mejor dicho, súper responsable. Me volví una persona constante, me volví una persona, vuelvo y le digo, responsable. Entonces, ¿por qué no iba a poder hacerlo? ¿Por qué no dar ese paso? Del paso de que fui el torero, fui el de hacer todo, mejor dicho, fui un trabajador desde abajo. ¿Por qué no voy a poder dar el paso de mejorar? Pues claro, ahí es donde ya resulta. ¿Qué quería yo? Ve, vamos a montar un local. Yo quiero ya montar un local. Reuní a mi familia, a mi esposa, que desde ese tiempo era mi novia. Y empecé a comentarle, yo dije, yo quiero ya emprender, yo quiero ya montar un local, yo quiero ya ser, o sea, ser ya mi propio jefe. Entonces, claro, entonces ella me dice, bueno, y qué vas a hacer? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Dónde lo vas a colocar? ¿Qué vas a hacer? Claro, entonces, el miedo de salir adelante, el miedo del arriendo, el miedo de todo, y ahorita el miedo es que, ¿a dónde consigue? Claro, entonces, como yo vengo a donde Fabián, claro, él empezó ya diferente todo, empezó todo diferente, claro, porque ella me ha dicho que no, ya me cortó todo, mejor dicho. Pero eso me ayudó, entonces me ayudó a hacer ya diferente pensar. Claro, entonces yo ya con mi esposa, yo dije, no, pues vea, los acrílicos, ¿con qué se reparan los acrílicos? Con estos. Entonces, ¿cómo le quiere poner? No, le quiero poner acrílicos del stop. Entonces ahí es donde nace el acrílico del stop. Entonces, no sé si de pronto usted ve mi logo. Yo sé que de pronto usted hizo mi logo, ¿cierto? Mi logo trae unas figuras detrás del acrílico del stop. Son unas figuras cuadradas. Esas figuras yo me las soñé. Yo tuve un sueño de esas figuras. Entonces yo dije, no, esas figuras, yo quisiera como esas figuras, pero que sean de colores. ¿Por qué de colores? ¿Por qué es tan colorido mi logo? Porque los acrílicos traen muchos. Entonces, claro, al haber tantos colores, entonces, claro, yo quería mi logo colorido. Y ahí está. Entonces, así fue que empezó Acrílicos del Stop. ¿De dónde sacas la inversión para poder montar el negocio? Listo, todo empezó. Yo tenía una moto, una Vivaz. Y la primera herramienta con la que compré la herramienta fue con esa Vivaz. Yo vendí la Vivaz. Entonces se llegaba mi cumpleaños, entonces mi novia, pues en ese tiempo era mi novia, ahorita ya es mi esposa, me dijo, ¿qué quiere de cumpleaños? Y le dije, yo quiero herramientas, yo quiero más herramientas. Y pues ella sí trabajaba, con Fenalco trabajó ella, sí. Todavía trabaja en Confenalco. En ese tiempo trabajaba en Confenalco. Entonces, claro, ella me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo quiero, no, yo quiero herramientas, yo quiero esa herramienta para el local. Entonces, en ese tiempo, pues cuando llega el cumpleaños me regalas herramientas para el local.
Entonces, claro, de ahí empezó, fue la inversión, fue con la moto que me había regalado mi mamá y con los cumpleaños que me dio mi esposa. Y con eso fue que arranqué y con eso arranqué. Prácticamente como dicen por ahí, con las uñas. con las uñas. Y eso fue hace 10 años. No, yo creo que más, hace por ahí unos 13 años. Hace 10 años llevo aquí. Aquí en este almacén llevo 10 años. Pero con todo, con la idea y todo. O con los acrílicos, yo llevo por ahí 16 años, 15 años. ¿Cómo ves ahorita que cuentas tu historia, todo ese proceso y el ver que ya hoy en día tienes tu propio negocio consolidado, que tienes tu clientela, de que brindas trabajo porque tienes muchos empleados, tienes 2 locales y empezaste así, desde cero, sufriendo, trabajando duro y digamos que la recompensa muy poca? ¿Cómo ves ese proceso y hoy cómo te sientes? Yo me siento muy orgulloso y agradecido, la verdad, mucho. ¿Por qué? Porque de verdad, verse uno todo lo que ha mejorado. Y como le dice usted, ayudar a otras personas. Y cada día, pues yo quisiera ser mejor cada día. Todo el mundo quiere ser mejor cada día, pero yo quisiera ser aún mejor más. Pero tenemos el día a día para mejorar, todos los días. Para esa persona que está emprendiendo, que está trabajando y ha vivido lo que tú viviste, de que le toca muy duro y recibe muy poco y tiene un sueño como el tuyo hace 13 años, 12 años, ¿qué consejo le darías a esa persona? Pues el consejo que yo les doy, que sean constantes, que tomen la decisión, que tomen esa decisión de que no les dé miedo el fracaso. Yo sé que uno siente miedo y es un miedo que usted no puede, es algo que usted no puede ni explicar. ¿En qué sentido? El miedo de fracasar, pero usted va a actuar y no puede. Usted como que se nubla y no puede como ¿qué hago? Eso no, tome la decisión, tomen una decisión y para adelante, que de igual manera, ¿qué se pierde? No se pierde nada. Sí, se pierde dinero, se pierde económicamente, pero tener la satisfacción que se esforzó y lo hizo, eso es la mejor recompensa que pueda haber. Bueno, Andrés, nosotros de parte de la ruta, muy encantados de escuchar tu historia. De verdad que esperamos que mucha gente se motive al escuchar lo que tú nos cuentas, lo difícil que fue el proceso y que a veces nosotros esperamos de que tengamos todos los equipos, de que tengamos toda la plata para poder empezar un emprendimiento, pero desde abajo también se puede empezar. Desde pequeños pasos se puede empezar y lograr un negocio consolidado como el que tú tienes hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por contar tu historia y esperamos que te vaya muy bien de ahora en adelante y que esa pérdida o ese robo del que nos comentaste, pues sea una historia más de las que nos has contado. No, antes muy agradecido por ustedes, por haberme invitado. La ruta, pues, me ha gustado mucho y me alegra que hayan venido y pues que estén en mi almacén, porque eso es algo también que es de estar orgulloso, porque uno contar la historia y ver que alguien quiere o sí quiere que uno cuente la historia, porque sé que más de uno va a escuchar y, y va a ver que uno lo dice de corazón, contando y explicando todo, porque, porque hay personas que solo ven el ya. ¿En qué sentido el ya? En lo que yo ya tengo, pero no ven cómo hice para llegar ahí. No han visto los 15 años que llevas tú para poder estar hoy acá con nosotros. Y eso es lo que queremos contar con la ruta, que la gente se dé cuenta de que a veces el éxito no es lo que nosotros vemos, sino que hay un esfuerzo y unos años de trabajo detrás. Y vamos a tratar de contar la mayor cantidad de historias de emprendedores de nuestra ciudad como la tuya, para inspirar a los demás, e inspirar a ese trabajador que como tú hace 15 años quería algo mejor y una calidad de vida más alta, a poder lograr sus sueños. Entonces, Andrés, muchas gracias porque yo sé que vas a inspirar a muchos. No, antes de usted, muchísimas gracias. Qué chimba.